Muy buenas tardes. Por supuesto que no es una casualidad el circo, la faramalla que acabamos de ver que ha montado el senador Armenta y que está montando también Morena en todos los frentes. No es una casualidad porque la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el enemigo número uno, el enemigo público número uno del régimen. Es el último bastión de dignidad y de contrapeso que ha sobrevivido a la colonización que se ha hecho desde la presidencia de la República de los otros poderes. Lamentablemente, el presidente ha subordinado al Poder Legislativo y por eso nosotros anunciamos que la batalla que íbamos a dar junto a la bancada naranja, más de 100 legisladoras y de legisladores de todo el país que conformamos esta bancada naranja que coordina en su dimensión regional la diputada Mónica Magaña de Jalisco, estamos aquí para decirle a la Corte que vamos a seguir documentando las violaciones al procedimiento legislativo de esa y de otras reformas, que vamos a defender el sistema democrático federalista, que no se entendería la transición democrática de México sin las luchas que se gestaron en Chihuahua, en Baja California, en Jalisco, en Nuevo León, que no se entenderían las acciones afirmativas sin la lucha que han dado los movimientos feministas a nivel local, las migrantes y los migrantes en Zacatecas, en Michoacán, en cada uno de los lugares de este país, y que ese sistema electoral y democrático que construimos y que consagramos en el artículo 41 constitucional se construyó desde lo local. Por eso están aquí las diputadas y diputados locales que forman parte del constituyente permanente para decir el plan B agravia a los estados y el plan B va en contra de la constitución federalista de nuestro sistema democrático electoral. Y por eso estamos aquí también todos juntos para respaldar el posicionamiento público que la semana pasada hizo Movimiento Ciudadano, encabezado por nuestro coordinador nacional Dante Delgado y nuestra presidenta Verónica Delgadillo, y que ayer a título personal lanzó el senador Dante Delgado de la ministra Norma Piña. Por supuesto que no está sola, por supuesto que esos mensajes que hay que cotejar la veracidad de ellos, si fueran ciertos, no me representan una amenaza ni a un senador ni al Poder Legislativo. Una amenaza al Poder Judicial es lo que está viviendo ahorita en la calle Pino Suárez. Amenazas que incluso han amedrentado la integridad física de los ministros y de las ministras de la Corte, golpeadores profesionales pagados por el gobierno de la ciudad que tienen tomada la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que integran. E invito al senador Armenta a que se meta a la página de Facebook de cualquiera de los que estamos aquí presentes y de cualquiera de los opositores al régimen. No tienen ninguna autoridad moral para tirarse al piso Morena cuando su estrategia permanente es de amedrentar a la prensa libre, a los contrapesos de la sociedad civil, a quienes alzan la voz en defensa y a las políticas y los políticos que nos resistimos a perder los avances democráticos conquistados en un siglo de lucha. Es un honor que la bancada naranja a nivel local aquí esté representando a esas más de 100 legisladoras y legisladores que hayan estado presentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sigamos dando la batalla que culminará con el proceso electoral del 2024 en donde vamos a derrotar a Morena. Diputados, si ustedes nos permiten, les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. Ya se fue. Justamente estos temas, diputado, ¿cómo va el tema de lo que están trabajando en los estados de este tema de buscar que se deseche el plan B como se hizo en la primera parte justamente por la Suprema Corte? Y este tema que decía al final de las supuestas amenazas a la ministra Norma Piña, ¿usted no vería que son como una cortina de humo que se busca hacer respecto a este tema del plan B y otros que están pendientes en la Suprema? Sí, por supuesto que es una cortina de humo, que hay una competencia interna entre los aspirantes a la gubernatura de Puebla por a ver quién se congracia más con el presidente. Hay una competencia interna de despropósitos en Morena para demostrar subordinación, lealtad a ciegas y conseguir con ello favores de candidaturas. Pero nosotros estamos convencidos de que por el razonamiento que dieron los ministros, algunas y algunos de ustedes, o por lo menos representantes de sus medios, nos acompañaron cuando presentamos el amicus curiae en su primera etapa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahí dijimos que la clave iba a ser procedimiento, proceso legislativo, que había antecedentes, que había jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de por qué las violaciones graves al proceso legislativo eran causal de inconstitucionalidad. Y creo que es lo mismo que se está acreditando aquí. Aunque sea dividido el proceso en el que se aprobaron estos temas, las violaciones al proceso legislativo son las mismas, se están haciendo valer esas violaciones al procedimiento legislativo como argumento y vemos altamente probable que se declare inconstitucional esta segunda parte del Plan B y que por fin podamos desterrar y darle certeza a la elección presidencial. Gracias. La siguiente pregunta es de Lenin Medina, del canal 66 de Mexicali. Buenas tardes. Bueno, la pregunta es me parece que para la gente que como que no comprende muy bien qué está sucediendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que son los representantes del pueblo, y no es que no traigo signos partidistas ni nada, simplemente no comprendo o quisiera que me explicaran que ustedes, que son los representantes de las comunidades, desde las más pequeñas a las más grandes, cómo están sometidos hablan de una división de poderes, y cómo es que se someten a 10 personas que están en la Suprema Corte de Justicia para que decida por ustedes. O sea, no entiendo ese proceder. Me gustaría que me explicaran cómo es que se someten a 10 gentes para definir lo que todos ustedes dentro de la Cámara de Diputados y Senadores discuten y sacan y promueven y sacan. ¿Me pudieran explicar eso, por favor? Bueno, justamente no se discutió. Justamente lo que hemos acreditado es que no hubo, ni siquiera se citaron a las comisiones para profundizar sobre esta discusión. Y por supuesto que eso es una falacia. Quienes se someten a un solo hombre, a una sola voluntad, son los empleados del régimen, los legisladores del régimen. Esos ministros y ministras, que no son 10 sino 11, tienen toda la legitimidad constitucional para estar ahí deliberando y además representan a un poder. No son 11 ministros, son a los que vemos deliberar, decidir, votar, pero detrás de ellos hay secretarios de estudio y cuenta, asesores, hay toda una estructura nacional del Poder Judicial en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tribunal constitucional y por supuesto que hay desinformación, por supuesto que hay una campaña permanente de desinformación del gobierno, del régimen, alentando este tipo de posicionamientos. Pero está muy pronto la posibilidad de desmentirlos. Una de la desinformación tiene que ver con los gastos de los ministros de la Corte, pero les aseguro, y ojalá eso también salga en el video, que ninguno de los ministros de la Corte gasta más que los hijos del presidente, que ninguno de los ministros de la Corte otorga más contratos que los hijos del presidente, que entonces esa exigencia democrática de rendición de cuentas también la debemos de hacer valer, justamente recuperando el tema de nombrar a los comisionados del INAI, que la bancada naranja en el Senado ha alzado la voz. Esta es la mejor garantía que podemos tener de mecanismos reales de rendición de cuentas para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial y para el Poder Ejecutivo. Y también, ¿qué llamado harían para que no estén presionando tanto la Corte y que desaparezcan ya esos plantones que de alguna manera pues, no dejan laborar a los ministros? Por favor. Sobre este segundo tema, pues nosotros decimos no es algo espontáneo, tenemos información que hemos presentado que acredita que el gobierno de la Ciudad de México, particularmente el secretario de Gobierno Martí Batres, ha estado permanentemente operando ese plantón amenazante que amedrenta la integridad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre el tema de la elección popular de los ministros de la Corte, tendríamos que conocer la iniciativa, pero nosotros hemos sido muy claros. En este momento no es el momento de discutir reformas que van encaminadas a destruir, a debilitar la separación de poderes y la división de poderes.
Nuestra negativa a discutir una reforma electoral en estos momentos tiene que ver con un asunto de certeza electoral. El proceso electoral está por iniciar, a unas semanas de iniciar. No es el momento, también por el tipo de prioridades que se señalaban, por ejemplo, de La Laguna, de centrarnos en una reforma de esa naturaleza, ni es el momento de modificar el sistema de elección de los ministros de la Corte. Algo que no dice el presidente de la República es que él es el presidente que más ministros de la Corte ha propuesto y que además casi siempre ha tenido el voto de confianza. Pero es increíble que ni siquiera el candidato de su propio partido quieran que se elija por voto democrático, pero todo lo que a él no le conviene si quiere que sea por voto democrático. A Sheinbaum él la va a elegir por dedazo, ya la eligió, y quiere que a los demás, a los ministros de la Corte, ponerlos en un supuesto proceso electoral que sabemos cómo fue esa consulta, que sabemos, por ejemplo, que en la consulta de revocación de mandato votaron muertos, que hicieron los mismos fraudes electorales que siempre hacía el PRI, que para eso querían el plan B, para eso querían debilitar al INE, que haya menos presencia, menos vigilancia electoral. Sabemos cómo han venido operando también, convirtiendo los derechos que la bancada naranja votó a favor en el artículo 4 constitucional, los programas sociales, desviándolos con un alto sentido electoral. Por eso es una reforma que en este momento no podemos acompañar, que nosotros hemos tenido siempre respeto a los mecanismos de democracia participativa, pero que no podemos perder de vista que en este momento tiene un objetivo: debilitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial, y si quieren consultas y elecciones populares, que pongan la candidatura de Morena a consulta, que le volteen a ver los reclamos de Marcelo Ebrard, que no estén agrediendo a la Corte con lo que ni siquiera aplican en su propia casa. Pues no nada más es atentatoria contra la Suprema Corte, sino contra toda la República, por lo que podría resultar de esto. Sí, porque han cada vez más abierto las puertas de los procesos electorales a la participación del crimen organizado, que es un legado difícil de aceptar y que no podemos normalizar en México, que el crimen organizado tenga territorios controlados y que defina elecciones como lo hizo en Tamaulipas, como lo hizo en Michoacán, como lo hizo en Nayarit. No podemos permitir que eso siga sucediendo en el país.